Hola, mi nombre es Francisco Tapia Besnier, soy el presidente y vocero de la Fundación Padece. Hoy día tenemos el placer de darles la bienvenida al episodio 2 del podcast Conciencia Dermatológica, el podcast de la Fundación Padece, traído a ustedes gracias al patrocinio de Laboratorio Sanofi Aventis de Chile, Sociedad Anónima, y AVI Productos Farmacéuticos Limitada. En este segundo episodio del podcast, Educar es Empoderar, vamos a explorar la situación actual del acceso y la cobertura de terapias innovadoras en el sistema de salud chileno. Estoy seguro que vamos a tener una conversación muy interesante y muy enriquecedora. En esta oportunidad tengo el placer de presentarles a nuestros dos invitados, Gonzalo Tobar Carrizo, vocero de la agrupación Lupus Chile y presidente de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, y a Dino Sepúlveda, consultor de investigación en el Instituto de Ciencias en Innovación en Medicina y ex jefe del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud basada en evidencia. Por lo que estoy muy emocionado de poder tenerlos aquí con nosotros. En primer lugar, agradecer que estén acá. Y dije bien sus nombres y credenciales, ¿o no? ¿Está todo bien? Totalmente bien, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Para mí también es un placer venir a conversar. Excelente. Bueno, si quieren nos pueden contar un poquito de dónde provienen, qué han hecho, cuál es su historia. Te puedo contar que yo no soy paciente, a diferencia de muchos de los líderes de organizaciones de pacientes. Yo no soy paciente, soy hermano de una paciente con lupus. Me tocó llegar al mundo del lupus a través de mi hermana, con una fundación que ya estaba hecha. Y encontré también que era parte de un plus no tener la enfermedad. La enfermedad de lupus genera fatiga crónica y persistente y consistente en los pacientes, por lo tanto no había tanta disponibilidad de personas para generar el trabajo que se necesitaba y que se requería. Y además yo estudié Derecho en la Chile, así que también tenía como un background ahí que me permitía desarrollarme y entender cómo funcionaba el sistema. Por lo tanto, como que se juntaron esas dos cosas y me hice cargo de la fundación, de la agrupación, que ya este año estamos cumpliendo 15 años, así que es un agrado y un orgullo para la fundadora, que es la mamá de una paciente también, y para nosotros como fundación ya llevar 15 años de trabajo. Y lo otro que me gusta siempre contar cuando me defino es que yo soy de Viña, entonces también tengo este componente como de región, de entender lo que significa venir a Santiago por un médico, lo que significa que en tu ciudad no hay un especialista o un subespecialista y que tengas que ir al especialista en Chile que está en Santiago. Bueno, excelente. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Súper. En mi caso, yo de profesión soy médico, especialista en salud pública, y hace muy poco estoy trabajando en la Universidad del Desarrollo como consultor de investigación en diversos temas, pero mi gran parte de mi vida profesional la dediqué al Ministerio de Salud como parte de la Administración del Estado. Durante 6 años fui jefe del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud basada en evidencia del Ministerio de Salud. De hecho, es un departamento que creé yo finalmente a partir de otros departamentos que habían desde el Ministerio. Y en esa labor me correspondió en su momento trabajar mucho los procesos de la implementación de la ley Recarte-Soto, en particular de los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias y cómo se priorizaban las intervenciones para cada uno de los decretos de la ley. Ahí nos conocimos con Gonzalo, tuvimos harto trabajo conjunto también, y recientemente, como te decía, pasé a la academia, donde hemos estado explorando distintas líneas de investigación. Bueno, muchas gracias, Dino. Como pueden ver las personas que nos están escuchando, pueden oír, ¿no es cierto? No es trivial la invitación a ustedes dos, porque en realidad es para hablar de temas súper importantes. Entonces lo que nosotros queremos explorar un poquito en este episodio 2 es analizar en términos más o menos generales, y para que la gente que escucha este podcast, respecto del sistema de salud chileno orientado un poquitito a los pacientes que sufren estas enfermedades dermatológicas crónicas. Entonces, aquí nosotros trajimos a estas dos mentes expertas en el área, que Gonzalo, como bien contabas tú, muchos años de trayectoria, con un buen background de conocimiento, y Dino, que conoce muy bien desde la parte anterior. Entonces, no sé si, Gonzalo, por ejemplo, tú nos puedes contar un poquito así como
en términos generales, lo que has visto, cómo funciona el sistema de FONASA. Primero, tenemos que entender que FONASA es el Fondo Nacional de Salud, eso es lo que significa FONASA, y FONASA es un seguro. Es un seguro igual que las ISAPRES, pero un seguro público, donde las personas cotizan una cotización legal que está definida en una ley del 7%. Todas las personas que están afiliadas y trabajan hoy día, que están afiliadas a FONASA, cotizan un 7% como tarifa plana. Tú puedes ganar el mínimo, o 3 veces el mínimo, o 10 veces el mínimo, vas a cotizar el 7% de tu ingreso. Y una de las características importantes de FONASA es que es un fondo solidario y también es un fondo inclusivo o de acceso inclusivo, porque permite que las personas que no tienen ingresos, que no pueden cotizar ese 7% de sus ingresos que no tienen, puedan acceder al aseguramiento de forma gratuita, con un tramo específico que es la letra A, que va a tener algunas limitaciones ahí respecto a las prestaciones de servicios, pero pueden igualmente poder entrar. Y eso sucede muchas veces, o lo podemos ver cotidianamente, por ejemplo, con las personas que están recién llegando a Chile de otros países, que vienen con estos problemas desde sus países de origen, de desabastecimiento, de problemas de seguridad, qué sé yo, llegan a Chile y pueden igualmente optar al aseguramiento de FONASA a pesar de que no tengan un trabajo o una fuente de ingresos fija. Eso es básicamente lo que significa que sea solidario. Justamente aquí la gente, y ahí hay una diferencia con el sistema privado también. La gente, aquí hay una tarifa plana del 7%, donde todo este 7% se pone en un fondo común y ese fondo común va pagando prestaciones de todos. Tú lo ocupes o no lo ocupes, se van pagando prestaciones. Y hay dos modalidades de atención, que son bien importantes. Está la modalidad de atención institucional, donde las personas acceden a las prestaciones de servicio a través del sistema público de redes hospitalarias, del CESFAM, del COSAM, del SECOF, que desde septiembre del 2022 tiene un copago cero. Este gobierno definió y decidió que las atenciones hospitalarias y todo lo que se haga a través de la red institucional sea con copago cero, que por ejemplo personas que tenían GES, que tenían copagos asociados por sus prestaciones en la modalidad institucional, hoy día la tienen gratuita. Y la otra modalidad importante es la modalidad de libre elección, donde las personas que tienen este seguro público pueden acceder a prestaciones privadas, en prestadores privados, en una clínica, en un médico, en una consulta médica, con profesionales o prestadores que tengan convenio con FONASA y pueden ahí copagar un bono de especialidad, un bono de tramo, etcétera, y pueden acceder a estas prestaciones médicas privadas, pero con aseguramiento de FONASA. No todos los prestadores, no todos los médicos tienen estos convenios, pero ciertamente varios centros médicos, varios lugares de atención privada tienen convenios con FONASA. O sea, en el fondo, y un poco para explicar a la gente que está escuchando, ser de FONASA no es sinónimo de atenderse en un hospital público. No, salvo, por ejemplo... Sí. Las personas que tienen GES, por ejemplo, en FONASA, como sucede con el lúpulo eritematoso sistémico que nos toca a nosotros representar, las personas que son FONASA, para hacer exigibles las garantías GES, tú tienes que adecuarte y acercarte y atenderte en el prestador GES. Y para FONASA el prestador GES siempre va a ser el hospital público, el hospital base del servicio de salud al que tú correspondas. Eso se da en todos los problemas GES, salvo cuando tú tienes garantías de oportunidad vencidas. Tú puedes pedir un segundo prestador o incluso un tercer prestador, y la Superintendencia de Salud puede nombrar o puede determinar que un prestador privado sea tu segundo o tercer prestador. Ya, pero ahí estamos hablando de básicamente el GES, sí, ¿no es cierto? Que el GES, que vendría siendo como una parte de FONASA, digamos, claro, de la atención a través de FONASA. Claro, pero yo siendo FONASA, si me quiero atender en GES y recibir las prestaciones de GES garantizadas y gratuitas, tengo que adscribirme y tengo que acogerme al sistema GES, que es el prestador público. Efectivamente, cualquier otra prestación de salud yo la puedo hacer de forma privada, en la medida que haya un convenio, o si no, claro, pagando toda una consulta particular. Ya, perfecto. Y tú hablaste de tramos de FONASA. Claro, FONASA también tiene definidos tramos donde van a depender de los ingresos. El tramo A son las personas que no tienen ingresos, que no pueden cotizar este 7% de forma legal, por lo tanto ellos tienen un aseguramiento gratuito, pero ellos no pueden hacer uso de la modalidad de libre elección, ellos no pueden comprar bonos para atenderse fuera en el sistema privado. Y después tienen los tramos B, C y D, que tienen que ver con el nivel de ingreso que tú puedas tener. O sea, tenemos FONASA A, B, C y D. A, B, C. Son 4 tramos entonces. Y nos pasa a nosotros que de repente pacientes que nos mandan mensajes por interno a través de las redes sociales o por nuestro WhatsApp o por página web. Nos hacen alguna pregunta X. Hay mucho tipo de preguntas que nos hacen. Y naturalmente a nosotros nos toca
contrapreguntarle, decir, usted, ¿qué previsión tienes tú? No, yo soy FONASA. Ya, ¿qué tramo eres tú? Hay mucha gente que no sabe su tramo de FONASA. O sea, ¿Cómo lo pueden saber? Primero pensemos que cerca del 80% del país está en FONASA. Entonces, de las 18 millones de personas que somos hoy día en Chile, más de 15 millones de personas hoy día están en FONASA. Y de ahí tiene que ver todo el tema de los tramos. Por lo general, las personas que están trabajando están en el B, C o D, y ahí tiene que ver con el nivel de ingreso. Ellos lo pueden ver a través de la página web de FONASA, pueden llamar a FONASA, preguntar cuál es el tramo. De repente hay confusiones al respecto, pero mayormente no tiene mayor importancia el tema del tramo finalmente. Ya, pero por regla general, una persona que está recibiendo una remuneración, que tiene un trabajo, por ejemplo, que está trabajando, que tiene un empleador y que mes a mes le pagan su liquidación, muy probablemente está B, C o D. Así es. Es lo más probable. Okay. Entonces, un poco para resumir, o sea, tenemos FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud. El seguro público. Que es el seguro público. Seguro público. Y tú dijiste otro término, que era público y... Inclusivo. Inclusivo. Sí. ¿Y qué quiere decir eso? Eso tiene que ver con que también se asegura el aseguramiento justamente de personas que no tienen ingresos. Porque finalmente aquí tenemos un modelo de aseguramiento por cotizaciones laborales. Entonces significa que las personas que trabajan y reciben una remuneración cotizan legalmente un 7%. Pero también sabemos que en este país y en todo el mundo hay gente que no trabaja, y esas personas igual son acogidas en FONASA a través de este aseguramiento solidario y gratuito, y por eso es inclusivo, porque termina recogiendo a todas las personas y asegurando a todas las personas que no tienen ingresos para pagar el 7% de cotización legal. Perfecto. Ya. Bueno, a mí me queda bastante claro. Te agradezco, Gonzalo, por tu explicación. Solamente me gustaría también, hay otra característica que es bien decidora de FONASA, y de repente es como medio peyorativo, pero FONASA es el seguro residual también, porque recoge y acoge a todas las personas que tienen preexistencia. Y sabemos que el aseguramiento privado, ahí lo va a explicar Dino con mayor detalle, pero el aseguramiento privado requiere de una declaración de salud. Y como son entes privados y seguros privados individuales, las ISAPRES tienen la forma de medir tu riesgo individual. Por lo tanto, en la medida que tú declares una preexistencia, una enfermedad preexistente, una enfermedad crónica, las ISAPRES no te van a asegurar, no te van a afiliar. Por lo tanto, FONASA hoy día recoge a las personas que tienen menos ingresos, y también recoge a las personas que tienen más carga de enfermedad, que sí tienen preexistencia, salvo todas las personas que ya están en ISAPRES con preexistencia y que están cautivas. Entonces, tenemos que FONASA es un seguro público, tiene un acceso inclusivo, y también es un fondo residual por toda esta conjunción de preexistencia y de bajo recurso. Ya, o sea, un poco va recogiendo lo que un poco va quedando sin cobertura general. Lo que no general, es asegurable en el sistema privado. Lo que no es asegurable en el sistema. Claro. Por eso también suele suceder que las personas, cuando van quedándose sin trabajo y tenían ISAPRE, ya no logras poder pagar tu cotización, pasas al sistema público. Las personas que son mayores de edad, o cuando tú te pensionas por vejez, también, como las ISAPRE siempre va cobrando y va creciendo el cobro, en un minuto dado las personas de mayor edad ya no pueden seguir pagando sus planes, y también caen a FONASA, por lo tanto es un fondo residual. Ok, bueno, gracias, Gonzalo. Yo, claro, ahí abarcamos, como dices tú, a lo que más o menos el 80% de las personas pueden acceder, pero hay un grupo de personas y que nos están escuchando también, que acceden al sistema privado. Entonces a mí me gustaría preguntarte a ti, Dino, que nos describas así un poquitito también general, como lo hizo el Gonzalo, del sistema privado, de ISAPRE. Sí, en general el sistema privado nace antes del retorno a la democracia, durante la dictadura, como una alternativa al fondo, en esos tiempos era el fondo, cuando se crea el Fondo Nacional de Salud, que era la unión de distintos seguros también. Estos fondos privados, como contraste a lo que dice Gonzalo, se financian también por las cotizaciones de los afiliados,
pero que en estos casos normalmente es más que el 7%. El promedio de cotización abarca cerca de un 13%, 13,5% de la cotización en promedio para los afiliados de ISAPRE. ¿Es un promedio que se ha calculado en base a lo que las personas pagan y cómo? Sí. Ya. Normalmente el mínimo que se puede pagar, tal como existe en el FONASA, es el 7%. Y de hecho, si el plan, porque después vamos a hablar de los planes, pero si el plan es menor que ese 7%, de todas formas uno tiene que cotizar ese 7% y la diferencia se reembolsa en términos de lo que se llaman los excedentes de cotización. Esos excedentes de cotización se ponen a disposición normalmente para el pago de prestaciones en salud. Por ejemplo, si uno va a comprar un medicamento o se va a hacer una consulta médica, parte de ese pago de bolsillo que uno debe hacer, se puede pagar con excedente. O sea que en el fondo, si una persona en ISAPRE tiene un plan, y digámoslo así como súper coloquial, tiene un plan que es como barato, ¿ya? Y le sobra plata de ese 7% que le descuentan de su liquidación de sueldo, esa plata que le sobra, igual la puede usar. La puede usar, pero solo en prestaciones de salud. Claro, o sea, está definido, no es como que se la manden al bolsillo, pero puede, por ejemplo, en la farmacia, cuando le toca comprar alguna cosa, puede hacer uso de esa plata. Ahora, recientemente se han hecho devoluciones de excedentes, pero es algo más bien reciente. Normalmente estaba capturado como dentro del sistema de prestaciones de salud. En relación con los planes, a diferencia del FONASA, el FONASA en general tiene un plan que es único para todos sus afiliados. Es decir, que todas las personas dentro de la modelada institucional que describía Gonzalo acceden teóricamente a las mismas prestaciones, independiente del lugar donde estén, independiente de la disponibilidad para que tengan, el ingreso que tengan. Todos tienen el mismo plan. En el caso de las ISAPRES es distinto, sino que las coberturas que entrega el seguro, que funciona también como un seguro, en este caso un seguro privado, dependen del plan específico y del riesgo asociado a ese plan. Y dependiendo de ese riesgo es el costo de ese plan. Es decir, una persona que tenga una mayor carga de enfermedad o que tenga una edad más avanzada, por ejemplo, y que además quiera una cobertura mayor de prestaciones, por ejemplo, que de una consulta médica te paguen el 90% de esa consulta médica por parte del ISAPRE y uno tenga que pagar una diferencia de un 10% solamente, ese plan, por ejemplo, es mucho más caro en que esa misma persona cotizara una cobertura de un 50%. Claro. Entonces, ocurre esto, que lo que bien decía Gonzalo, que se hacen cortes o las ISAPRES capturan pacientes, por así decirlo, o afiliados que están más sanos, que son más jóvenes y que permiten que les paguen planes más caros o de mayor cobertura en el tiempo, de forma tal de poder absorber ese valor o absorber esos ingresos para sus ingresos como empresa. Son finalmente empresas privadas. O sea, podríamos decir que la principal diferencia hasta ahora al menos es que con el sistema público es que ya hay muchos planes distintos. Como que hay tantos planes como afiliados hay, casi lo podríamos decir. Exactamente. Así. De hecho, existen decenas de miles de planes. En la última revisión creo que eran cerca de 40.000, 50.000 planes distintos, de los cuales 30.000 no están para comercializar y muchos de ellos solamente tienen un afiliado. Es decir, es una persona que quedó con ese plan, no se ha cambiado, ha mantenido ese plan en el tiempo. Son planes muy antiguos o muy complejos y que se han mantenido en el tiempo y no han cambiado, pero no se comercializan más. Han habido reformas, intentos de reforma o intentos de reforma que permitieran tener un plan unificado base y que después uno pudiese ir agregando otros elementos, pero que fuese como un plan universal que permitiera comparar distintas ISAPRES, pero eso hasta la fecha tampoco se ha logrado materializar. No, que suena como un poco difícil de lograr, ¿no? Porque sí. Una es la gran cantidad de planes que hay y no sé, creo que a lo mejor desde el punto de vista administrativo debe ser un poquitito más difícil también. Además, como te decía, estos planes discriminan por ingresos finalmente, discriminan por disposición a pagar en realidad.
Hay un tema que es importante también tener en cuenta. Las personas de ISAPRES, los afiliados de ISAPRES, también tienen acceso a GES, al igual que las personas de FONASA. Cuando se generó FONASA, el GES, que se quiso hacer de forma universal, finalmente se logró solamente para ISAPRES y para FONASA. Fuerzas Armadas quedaron fuera del GES en el momento en que se generó la reforma del año 2005. Y ellos, al igual que ocurre en FONASA, las personas que están en ISAPRES y desean acceder a prestaciones GES deben hacerlo a través de prestadores GES designados por la ISAPRE. No es como la oportunidad de elegir con libertad al qué prestador quiero acceder, como ocurre para las prestaciones que no son GES. Ahora, de todas formas, las personas en ISAPRES pueden elegir en qué prestador, o sea, si quieren acceder vía GES para una intervención o no. Normalmente, para las prestaciones o las condiciones de salud que tienen menor uso de recursos, es decir, que son más baratas, por así decirlo, muchas personas no acceden a GES, pero en la medida que las condiciones de salud se van haciendo más caras, las personas terminan accediendo a GES porque en realidad la cobertura es mucho mejor que muchas veces sus planes. Okay. Pero entonces el GES es para pacientes que están en el sistema público, pacientes que están en el sistema privado. No es universal, hay un grupo de pacientes que no necesariamente pueden acceder. Pero finalmente, como para comparar un poquito y para las personas que nos están escuchando, es decir, el paciente que está en FONASA y que tiene alguna patología GES y quiere acceder al GES y hacer uso de las garantías como están establecidas, tiene que elegir de una lista de prestadores, que en este caso son públicos, ¿cierto? No hay una elección. No, cualquier problema de salud GES por lo general necesita pasos previos, que es la confirmación diagnóstica. Claro. Y ahí el primer paso es el CESFAM. Ok, hay un camino. Te hacen una evaluación, un médico general por lo general, y de ahí hay una interconsulta al hospital base que te corresponda. Yo no tengo opción de elegir si vivo en Renca, atenderme en el Hospital Salvador, sino que Renca me voy a tener que atender en el CESFAM de Renca, en el hospital que corresponda a Renca, a través del Servicio de Salud Occidental. Entonces ahí vemos una diferencia también, porque por ejemplo el paciente ISAPRE, por ejemplo, que tiene una patología GES y dice quiero hacer uso del GES, él sí tendría un listado, es decir, usted puede ir a este o este también, no es tan así tampoco. Tampoco es tanto así. No siempre, sí, no siempre. Yeah. Muchas veces la ISAPRE tiene usualmente hace convenios con prestadores específicos para la atención de patologías GES. Okay. Es decir, uno no siempre tiene la elección que necesariamente uno quiere para efectos del prestador GES. Hay que tener en cuenta, y ahí expandir un poco sobre lo que es el GES. El GES nace como una necesidad del sistema de salud de poder priorizar, por así decirlo. En realidad eso es lo que hace, priorizar algunas condiciones de salud por sobre otras, en términos de el acceso que les da y la oportunidad de la atención. Claro. Y eso ha generado problemas posteriores que después lo discutiremos con Gonzalo, pero nace con ese espíritu de decir, bueno, las condiciones de salud que son más graves, que están mayormente presentes en la población y que generan lo que llamamos carga de enfermedad, que es decir, más personas con la condición, y además que esa condición de salud, esa enfermedad genere mayores problemas de salud a futuro, son las que se van a cubrir. Inicialmente se pensaba hacer solo 56 condiciones de salud, que eran las prioritarias, pero se han ido aumentando en el tiempo progresivamente porque, bueno, el sistema de salud también ha ido desarrollándose en el tiempo. Claro, y esa es una de las preguntas que nos hacen mucho los pacientes con enfermedades de la piel, pacientes con psoriasis, pacientes con hidradenitis supurativa, con urticaria crónica, con vitiligo y con dermatitis atópica. No es poco habitual que nos mandan mensajes, oye, ¿por qué no está en el GES? Dermatitis atópica el GES, hidradenitis supurativa el GES. Eso es algo que nos han dicho. Entonces, entender el por qué no están en el GES. ¿Por qué podría ser eso? A nosotros nos pasa, Francisco, justamente en la comunidad de pacientes con lupus, hay 3-4 tipos de lupus, pero hay 2 que son más prevalentes, uno sobre otro también. Tenemos el lupus sistémico, que está en el GES, porque el lupus sistémico puede afectar órganos o sistemas, puede poner en riesgo la vida de los pacientes y puede generar también discapacidad en los pacientes. Y tenemos otro lupus, que no es tan prevalente, que es el lupus cutáneo, que afecta solamente la piel.
Entonces aquí nos acercamos como a los problemas de la piel finalmente, que es igual desgastador en cuanto a recursos que el lupus sistémico. Tiene las mismas problemas de falta de especialistas, todo la misma problemática que el lupus sistémico, pero no genera riesgo de muerte, no genera riesgo de discapacidad, y en ese sentido no cuenta con los requisitos para ser cubierto que contaba Dino, de esta carga de enfermedad, estos problemas a futuro. Y finalmente los pacientes, a pesar que el tratamiento es caro, que es costoso y que es el mismo tratamiento que el lupus sistémico por lo general, quedan sin cobertura. Entonces también a nosotros nos cuesta mucho explicarle y hacerle entender a los pacientes con lupus cutáneo que ellos no son considerados públicos objetivos para el GES porque no tienen mayor gravedad. En ese sentido el Estado, como bien lo decía Dino, trata de invertir en problemas de salud que den resultados de salud importantes para bajar carga de enfermedad, para bajar mortalidad. Pero claro, ahí toca en un tema de definición, diría yo, porque finalmente lo que tú describes en los pacientes con lupus cutáneo y aquello que también viven aquellos pacientes con enfermedades de la piel, hay una carga de enfermedad, ¿entiendes? O sea, el paciente no es como que no tenga una carga producto de lo que está padeciendo. Entonces, ¿cómo se define ahí en ese sentido carga? o ¿dónde está la línea un poco que se dibuja? ¿Y es movible esa línea? ¿Se podrían discutir los términos? ¿Cómo funciona eso ahí? Sí, el GES lleva ya 20 años casi de implementación. Es decir, en 20 años hemos visto una gran variedad de formas de procesos, de cómo se trabajan los procesos de incorporación y de estudio, y de posterior incorporación de condiciones de salud al GES. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, un caso muy puntual que era muy sentido, que era el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón hasta muy recientemente no era una condición de salud GES. Y no era una condición de salud GES, siendo uno de los cánceres que mayor mortalidad genera en el país, porque tampoco había muchas intervenciones que se pudiesen realizar en ese momento. Digamos, el año 2005 hasta el año 2010, 2015, no habían tantas alternativas terapéuticas disponibles como las hay ahora, por ejemplo, con nuevos medicamentos que permiten entregar disminuir la mortalidad en muchos casos del cáncer de pulmón. Entonces, si uno tuviese que generar una regla de decisión de qué entra y qué no entra al GES, no está tan claro. En términos generales es lo que hemos conversado ahora con Gonzalo, pero no está tan claro de cuál es el mínimo de carga de enfermedad o cuántos pacientes debiesen existir con esa condición de salud. Existen condiciones de salud que son muy poco prevalentes, es decir, que hay muy pocos pacientes en el país y que están dentro del GES. Por ejemplo, la infección por hepatitis C. Pero la infección por hepatitis C tiene intervenciones o tiene medicamentos que permiten curarla en un muy breve plazo de tiempo. Entonces, el tomador de decisión, por así decirlo, ha ido variando en el tiempo cómo toma estas decisiones, y probablemente yo creo que, y esto ha sido más reciente, que este cambio o estos mecanismos se vio complementado con Ricarte Soto, y eso permitió un poco ordenar un poco el proceso, porque ¿qué es lo que ocurría antes de Ricarte Soto? Es que muchas condiciones de salud que eran poco prevalentes, pero que tenían intervenciones de alto costo y que tenían, por ejemplo, asociaciones de pacientes o grupos que hacían una abogacía por su incorporación, lograban que se incorporaran al GES, pero otros grupos no se lograban, o para otras condiciones no se lograban. Y posiblemente Ricarte Soto de una forma descomprime esta presión contra el GES, y luego GES yo creo que se ha seguido estudiando con este fin que tenía originalmente, que era principalmente las condiciones de salud que tenían una gran carga de enfermedad, complementadas con este otro fondo que es para condiciones de alto costo, o medicamentos o dispositivos de alto costo. Alimentos y diagnóstico. Y diagnóstico, sí. Más alimentos y diagnóstico.
Ese es como el complemento existente. Y de hecho, recientemente también hay algo que tiene que ver con cáncer en particular, que hay otro fondo que es solamente para el FONASA, que es el Fondo de Drogas de Alto Costo Oncológica, que se cubre solo medicamentos oncológicos, solo para el sector público, pero que también sean de muy alto costo. Y eso a su vez descomprimió la presión que había contra Ricardo Soto para efecto de incorporar medicamentos oncológicos a Ricardo Soto. Probablemente yo creo que estamos en un momento en que es bueno revisar cuáles son los mecanismos, después de 20 años, de incorporación de condiciones de salud al sistema de garantía explícita. Y hacerlo más explícito finalmente también, de forma tal de que todos tengamos claro, bueno, si no es en este momento, quizás en un futuro, quizás no se va a cubrir por el GES mi condición de salud, pero quizás pudiera tener algún medicamento biológico cubierto por Ricardo Soto o por algún otro sistema. Claro, por ejemplo. Y ahí eso es lo que nosotros también nos cuesta, Gonzalo, explicarle a los pacientes que están pasando por una cosa compleja, de que hay una serie de criterios que a veces no es tan fácil llegar a cumplir, pero creo que es bueno también pensar en quizás alguna revisión en algún momento y considerar la posibilidad de que de repente haya alguna capacidad de cobertura. O sea, en momentos que se está discutiendo, se está pensando en reformar el sistema, es la oportunidad que tenemos para pensar nuevas fórmulas de aseguramiento, de coberturas, de acceso. Ahora, tú, Dino, mencionabas algo, por ejemplo, poniendo el caso de la infección por hepatitis C. Claro, ocurre que es una enfermedad que tiene una prevalencia chiquitita, o sea, hay poquitos pacientes que se infectan o que tienen la infección cada año, por decirlo de una manera. Y también nos pasa con los pacientes con hidradenitis supurativa, con dermatitis atópica, con urticaria, con vitiligo y con psoriasis, que son prevalencias aproximadas. En promedio estamos hablando entre el 1 al 2% de la población. Sin embargo, hay intervenciones, hay prestaciones, ¿no es cierto? Hay intervenciones que los pacientes normalmente están utilizando para tratar estas enfermedades. Entonces, no sé, nosotros hablamos de drogas de alto costo, también algunas drogas innovadoras. Nosotros en este ámbito le llaman drogas innovadoras porque generalmente estamos hablando de, y aquí para los pacientes que están escuchando es importante como hacer esta distinción, porque nosotros tenemos una encuesta que le hacemos a los pacientes que denominamos la encuesta nacional de la piel, y una pregunta que incorporamos en esta encuesta es si el paciente conoce o no qué es la terapia innovadora, qué son las terapias innovadoras, y cerca del 82% de los pacientes responde que no sabe. Entonces aprovecho igual la oportunidad de contar que hay tratamientos, hay terapias innovadoras, y básicamente hoy día sabemos la existencia como de dos grandes clases de terapia innovadora: los medicamentos biológicos, que son generalmente productos de muy alto costo, y tenemos ejemplos de medicamentos que son inyectables, que o se inyectan digamos en un ambiente hospitalario, digamos, o algunos pueden ser administrados de manera ambulatoria, pero también tenemos un grupo de medicamentos que son por vía oral y que son pequeñas moléculas, pero que también son de alto costo. Entonces, pero ahí tenemos estas intervenciones. Entonces, un poco recuerda el ejemplo que ponías tú de la infección por hepatitis C, pequeña prevalencia, pero con tratamientos disponibles. Entonces, no sé, pues ahí creo que es importante que mencionar que estos medicamentos innovadores no solamente controlan los síntomas, sino que a los pacientes los tienen como en un estado de digamos, remisión, que se llama. El paciente bien controlado, con una enfermedad en un estado bastante aceptable y muy, muy bueno, digamos. Ahora, es una lista bastante grande de medicamentos innovadores que están utilizándose hoy día para estas enfermedades de la piel, pero ¿qué pasaría ahí, por ejemplo, esas terapias innovadoras que se están utilizando, que se usan, que están indicadas, y que son para pacientes con pequeñas con prevalencia no tan grande? O sea, ¿en qué situación se encuentran hoy día esto para los pacientes con enfermedades de la piel? O sea, ¿qué se podría decir?
Por lo general este tipo de terapias, como bien lo dices tú, como son innovadoras y de alto costo, por lo general no entran a GES, sino que entran a Ricarte Soto. Ya Dino nos explicaba un poco que hay una ley especial que fue propiciada por Ricarte Soto en vida, que rinde un homenaje póstumo a Ricarte porque finalmente fue publicada después de muerto Ricarte Soto, y que esta ley crea un fondo especial de medicamentos de alto costo, de medicamentos y diagnósticos, o diagnósticos y tratamientos, y dentro de tratamientos están incluidos los alimentos, dispositivos médicos y fármacos de alto costo, donde ahí a través de un proceso transparente uno puede hacer solicitudes ciudadanas para la cobertura de ciertos medicamentos en la medida que cumplan con requisitos determinados por la ley, que sea de alto costo efectivamente, que esté registrada la indicación terapéutica para la que yo lo estoy pidiendo y que esté disponible y autorizado en Chile. Nosotros como Lupus, por ejemplo, tenemos por GES un medicamento biológico, un anticuerpo monoclonal, que es el rituximab, que es ocupado en el área de reumatología y en el área de los linfomas también. Y tenemos por ley Ricarte Soto otro medicamento, otro anticuerpo monoclonal que es específico para el lupus, que es belimumab. Y sabemos que los medicamentos biológicos que están disponibles también para problemas de salud de la piel son bastante específicos para los grupos, para los subgrupos que están considerados incluidos, porque son terapias bastante avanzadas y bastante específicas en su target, en su acción molecular o en el cuerpo humano. Pero claro, nos enfrentamos a los problemas de alto costo finalmente, quienes estamos dispuestos a pagar como Estado, como nación, estos tratamientos para estos pacientes, o buscamos también, como lo decía Dino, tenemos que finalmente priorizar y ver en qué gastamos bien los recursos, a qué tipo de problemas de salud cubrimos y a qué tipo de personas cubrimos. Claro, que la palabra priorización creo que es una palabra como clave en todo el proceso que vivimos en nuestro país. Pues al final se entiende, o sea, creo que no hay ningún país que tenga recursos infinitos, entonces... O sea, tenemos que partir de esa base, que en ninguna parte del mundo está todo cubierto, para todos. Porque ningún bolsillo aguanta, porque finalmente el desarrollo médico va avanzando bastante rápido, entonces ningún país se puede hacer cargo de todos los problemas de salud con todas las terapias cubiertas. Entonces ahí tenemos que empezar a priorizar. Ah, perfecto. Bueno, chiquillos, yo quiero contarles rápidamente que se nos acabó el tiempo para esta primera parte. Yo les quiero agradecer profundamente que nos hayan querido acompañar. Y vamos a continuar el tema que tocaron recién, pues, de Ricarte Soto, ley Ricarte Soto y solicitudes ciudadanas. Me gustaría que conversáramos un poquitito de eso, pero vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en un ratito más.